Vamos a empezar entonces con el tema de hoy. Yo les voy a compartir el PowerPoint que tengo para este tema. ¿No? Estamos. Bueno, desde el principio. Vamos a hablar de los órganos societarios. ¿Qué son los órganos societarios? Los órganos societarios son la forma en que la sociedad puede manifestar su voluntad. Y esto, ¿se acuerdan que nosotros dijimos que así como cada uno de ustedes manifiesta su voluntad porque quiere comprar algo, quiere hacer algo, la propia sociedad manifiesta su voluntad a través de estos órganos societarios? ¿Por qué? Porque la sociedad es un contrato y como contrato tiene que manifestar de alguna manera la voluntad, y la forma en que lo puede hacer es mediante una estructura, y esa estructura se conoce desde el punto de vista del derecho societario como órganos societarios. Vamos a hablar entonces de la naturaleza jurídica, vamos a hablar de administración y representación, de los supuestos de infracción a la organización plural, de las diligencias del administrador, nombramiento, cesión y el régimen de reuniones a distancia del Código Civil y Comercial. Lo primero que tenemos que pensar, y que esto lo vimos en la primera clase, es la problemática de la estructura organizada. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que las sociedades, para manifestar su voluntad, tenían una estructura organizada, y que esa estructura organizada estaba formada por un órgano de administración, representación, un órgano de gobierno y un órgano de fiscalización? El órgano de administración, representación tomaba decisiones internas, por ejemplo, si tenía una zapatería, si compraba, hacía zapatos amarillos o rojos o con moño o sin moño. El órgano de gobierno va a estar integrado por los socios, y ese órgano de gobierno que está integrado por los socios toma decisiones más importantes, como por ejemplo elegir a los administradores, elegir a los representantes, reformar el objeto, transformar la sociedad, fusionarla, etc. Y por último tenemos el órgano de fiscalización, que es el que controla. La problemática que se plantea es qué se entiende por este órgano de administración, representación, y por qué llegamos a esa estructura orgánica. Llegamos a esa estructura orgánica, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos nosotros es un mandato se decía que lo que existía era una relación de mandato, y esa relación de mandato iba a estar entre de los socios, es decir, que los socios eran los que le daban el mandato a los administradores, pero ahí se planteaba cómo hacían los socios para dar el mandato, si efectivamente ellos eran los que daban el mandato, cómo hacían para darlo, si era la sociedad la que tenía que obligarse. Entonces ahí es como nace otra doctrina que habla de que el mandato no es de los socios, sino de la sociedad. Pero volvemos al mismo problema de cómo hace la sociedad para manifestar su voluntad. Y así empiezan otras doctrinas para decir cómo hace la sociedad para manifestar su voluntad, y hablan algunos de una representación legal, es que son representantes legales estatuidos como tal, porque la ley los estatuye, pero en realidad tampoco tiene un argumento sólido para ello, fiduciario o de confianza, y dicen que la base de esta estructura es un régimen de confianza, de ese contrato fiduciario. Esto es propio del derecho anglosajón, que en realidad sí existe un contrato o una base de contrato fiduciario. Y después tenemos algunos que hablan de una relación o un vínculo laboral, de trabajo, y así es como llegamos a la teoría organicista. La teoría organicista dice que en realidad es la propia sociedad la que se vincula, y se vincula a la propia sociedad en tanto y en cuanto la decisión que se tome sea propio de ese órgano, y el sujeto que está actuando es el que, conforme la ley, el estatuto o el reglamento, está facultado para actuar como tal. Esta es la teoría del órgano, y esta entonces es la teoría que nosotros tenemos ahora. Esta teoría del órgano está explicada o está establecida de manera concreta en el artículo 58 de nuestra Ley de Sociedades,
que se acuerdan que ya hemos dicho algo, ya hemos hablado en otras oportunidades de este artículo 58, y que dice que el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Fíjense que me dice que por un lado el administrador o representante es el que está facultado para vincular a la sociedad, y por otro lado me dice que va a obligar en tanto en cuanto todos los actos no sean notoriamente extraños al objeto social. Es decir, que para que la sociedad quede obligada se tienen que dar dos elementos, un elemento subjetivo y un elemento objetivo. El elemento subjetivo es que el que firme el acto sea el administrador y el representante que esté facultado para obligar a la sociedad, y el elemento objetivo que el acto no sea notoriamente extraño a ese objeto social. Esta es la esencia de la teoría del órgano. Esta teoría del órgano que se aplica para la funciones de los administradores y los representantes, también se aplica para otros órganos societarios, como puede ser la asamblea o el órgano de fiscalización. Para que una decisión asamblearia sea válida, ¿quiénes tienen que estar sentados en esa reunión? ¿Quiénes les parece a ustedes? El directorio. ¿Qué idea tienen de quiénes tienen que estar sentados en esa reunión? Sí. Para un directorio, ¿qué órgano sería el directorio? Órgano de gobierno. Órgano. Órgano de Gobierno. administración. No. El directorio es un órgano de administración. En cambio, el órgano de asamblea es un órgano de gobierno. ¿Qué les parece que tendríamos que tener? Fíjense, el de administración representación es el directorio de la sociedad anónima o el gerente de la sociedad de responsabilidad limitada. El de gobierno, ¿quiénes serían? Los socios. ¿Quién les parece que puede ser? Los socios. Entonces, para que una decisión del órgano de gobierno sea válida de una asamblea, en la asamblea tienen que estar sentados los socios. Y tienen que tomar la decisión, y la decisión tiene que ser propia de lo que la asamblea puede llegar a resolver. ¿Sí? Entonces, el administrador o el representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Está claro? Entonces, fíjense que el órgano, si es el órgano de representación, va a ser el representante el que va a obligar a la sociedad por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Pero si hablamos del órgano de gobierno, tienen que estar reunidos los socios y la decisión que tienen que tomar tiene que ser propia de ese órgano. Esto funciona algo así como la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores en nuestro país. Si yo siento en la Cámara de Senadores a todos los gobernadores y vicegobernadores de las provincias del país y quieren sancionar una ley, ¿la ley va a ser válida? ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? No, porque primero tiene que ¿Qué pasar por la tienen de Cámara de eso? Diputados, que son todos los representantes de las provincias. No, porque efectivamente los que tienen que estar son los senadores, muy bien, Chabón. o Chao, Claudia, acabó. o en la Cámara de Senadores los senadores, y no pueden estar los gobernadores. Lo mismo sucedería si al presidente de la República se le ocurre sancionar una ley. ¿Por qué?
Porque el presidente de la República es presidente de la República, pero su función no es sancionar la ley. Para eso está la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Lo mismo surge y la misma estructura, la misma idea de estructura se da con estos órganos societarios de nuestra ley de sociedad. ¿Sí? Y fíjense que este principio es el mismo principio que dice el 358 de nuestro Código Civil y Comercial, que dice que la representación, dice, es voluntaria cuando sean tan cosas, es legal cuando sean tan cosas, y es orgánica cuando resulta el estatuto de una persona jurídica. Entonces, nuestra ley de sociedades en el artículo 58 habla de representación orgánica, y nuestro Código Civil y Comercial en el 358 también habla de representación orgánica en las personas jurídicas. Fíjense que cuando habla de personas jurídicas, no está hablando solamente de las sociedades, está hablando de todas las personas jurídicas. Entonces, lo que hay que diferenciar, y esto métanselo en la cabeza y traten de analizarlo, es lo que es administración de representación. Los administradores son un conjunto de sujetos que de acuerdo al tipo societario pueden o no ser socios, que toman decisiones internas de la sociedad. Pero algunos de esos administradores van a estar facultados para obligarla, van a representar a la sociedad. Es decir, que administran un conjunto de sujetos y algunos de ellos, porque la ley o el estatuto lo dicen, están facultados para representar. Y la sociedad va a quedar obligada cuando el acto lo celebre aquel que conforme la ley, el estatuto o el reglamento está facultado para representar a la sociedad. ¿Bien? ¿Está clara la diferencia entre administración y representación? Sí, profe. ¿Sí? ¿Para todos está clara la diferencia entonces entre administración y representación? ¿Cómo no? Voy a repetir representación. Pueden levantar la mano si quieren, no hay ningún problema. Representante es el que está facultado para obligar. Ustedes quieren comprar un auto y ¿qué hacen? Deciden comprar un auto, ¿sí? Y van a una concesionaria y firman el contrato para comprar un auto. Pero la sociedad no puede hacer eso en forma directa. Entonces, ¿qué hace la sociedad? Tiene un órgano, un conjunto de sujetos, que se llaman administradores, que fueron elegidos por el órgano de gobierno, que deciden comprar el auto. Y hay uno de esos que decidió comprar el auto para la sociedad, que es el representante, que está facultado por la ley o los estatutos para ir a la concesionaria, comprar el auto, obligar a la sociedad, pagar, prendar el auto y que quede un saldo de precio. Entonces, el representante es el que está facultado conforme a la ley o el estatuto o el reglamento para obligar a la sociedad. Bien. El que dijo que no había quedado claro, Marina. ¿Nos quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Vamos a seguir entonces con esto que nosotros estamos viendo. No sé dónde me fui. ¿Dónde puedo ir acá? A ver. Vamos a ver si estamos. Acá estamos. En este estamos. No. Acá. A ver si es esto. Bueno, acá está. Está entonces el administrador y el representante. Bien. Bien. Entonces, para que la teoría del órgano funcione, tenemos que tener un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo es que el acto no sea notoriamente extraño al objeto social, y el elemento subjetivo, que el acto lo celebren aquellos que conforme la ley, el estatuto o el reglamento estén facultados para ello.
Si yo quiero saber si la sociedad va a quedar obligada, viene mi mamá y me dice, mira, vamos a vender el departamento de la abuela y lo va a comprar una sociedad. Y va a quedar un saldo de precio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para saber si la sociedad se está obligando o no? ¿Qué les parece que tenemos que hacer? ¿Qué idea tienen? Profe, buenas tardes. Se me ocurre que ir al Sí, registro de personas y preguntar si está registrado para poder, eh, para poder representar a la sociedad esa persona. No sé si es correcto o no, pero perfecto. Vas a ir a controlar en el registro de personas jurídicas si esa persona que quiere obligarse está registrado para obligar a la sociedad. Y eso lo van a ver en el registro Eso de se puede ver en el estatuto, ¿o personas no? jurídicas, que donde se inscriben. Si está facultado para obligar a la sociedad es porque es representante. Entonces vas a ver si es representante. Lo primero que vas a hacer en ese organismo de contralores es ver, como bien dice acá Diana, el estatuto. Y en el estatuto me va a decir, por ejemplo, en una SRL si representan todos los gerentes o algunos. En una sociedad anónima me va a decir que es el presidente del directorio que está facultado para representar a la sociedad. Y después, ¿qué vas a pedir? Vas a mirar, además de en el estatuto, en el organismo de contralor, qué asamblea eligió al gerente o a los directores, si es una SRL al gerente, y si es una sociedad anónima a los directores, y vas a pedir, en el caso de que sea una sociedad anónima, un acta de directorio que decida celebrar ese acto de compra del inmueble. Pero para estar seguros si efectivamente la sociedad va a quedar obligada o no, van a tener que pedir la información en el registro de las personas jurídicas. ¿Por qué es en el registro de las personas jurídicas? Algo habíamos dicho nosotros. ¿Qué habíamos dicho con eso? El estatuto se inscribe en personas jurídicas y todas las modificaciones también, ¿o no? Y se presume, el legislador, que las modificaciones todos lo conocen. Y lo escrito en personas jurídicas produce efectos con respecto a terceros. Y es la forma en que se da publicidad. Es decir, que nosotros, si algo no está escrito en personas jurídicas, no nos va a producir efectos. Cualquier cosa que ustedes quieran saber, por eso lo tienen que ir a buscar al registro de las personas jurídicas. El registro de personas jurídicas en la provincia de Buenos Aires se llama Dirección Provincial de Personas Jurídicas y tiene una sede nada más ni nada menos que donde, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en la casa de ustedes. ¿Sí? Yo trabajé más de 20 años ahí en la Delegación de Personas Jurídicas, justamente ahí en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. ¿Sí? Bien, volvemos al 58. ¿Cuándo obligan los representantes? El representante que de acuerdo al contrato por disposición de la ley tenga la administrador representante que tenga por el contrato, por la ley, la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Fíjense que me dice el administrador representante que por el contrato o por disposición de la ley. ¿Por qué? Porque una sociedad colectiva, que es una sociedad personalista, que se acuerda que algo hablamos en la primera clase, ¿quién va a estar facultado para obligar a la sociedad? El que diga el contrato, ¿sí? Y si no dice el contrato, van a ser el que diga el contrato y si es de forma conjunta o indistinta, y si no dice nada, van a ser los socios en forma indistinta. En una sociedad de responsabilidad limitada, el órgano que administra se llama gerencia, que puede estar integrado por uno o más socios o no,
Y la gerencia puede ser con representación indistinta, que significa que cualquiera obliga a la sociedad, o con representación conjunta, que se requiere la firma de 2 o 3 gerentes o todos para obligar a la sociedad. Y por disposición de la ley tenemos, por ejemplo, en el caso de sociedades anónimas, que las sociedades anónimas, el tipo dice que el que administra una sociedad anónima es el directorio y el que está facultado para obligar es el presidente del directorio. Entonces, al administrador o al representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a esta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. ¿Ustedes ya vieron objeto social en las comisiones? Nosotros vimos el viernes. ¿Vieron? El viernes. Entonces, fíjense cómo se une lo que ustedes vieron del objeto social con esto de administración y representación. El representante que realiza actos que no son notoriamente extraños al objeto social obliga a la sociedad. Y si el acto es notoriamente extraño al objeto social, ¿quién se obliga? El firmante. Si el representante celebra un acto que se obliga al que lo firmó. Pero fíjense cómo ya empieza a coordinar, y eso es un poco lo que nosotros, como docentes, queremos que ustedes traten de comprender. Ustedes como contadores tienen que tener un sentido jurídico, un olfato jurídico, para darse cuenta si las cosas corresponden o no, para darse cuenta si algo está mal. ¿Por qué? Porque ustedes son los primeros que tienen contacto con la sociedad. Entonces, como son los primeros que tienen contacto con la sociedad, tienen que mirar y analizar estas circunstancias. ¿Sí? Y fíjense que este artículo 58 dice que este régimen se aplica aún en infracción a la representación plural si se trate de obligaciones contraídas mediante títulos valores, contratos entre ausentes de adhesión o concluidos mediante formularios, salvo cuando el tercero tuviese conocimiento efectivo de que el acto se celebra en infracción a la representación plural. ¿Sí? Bien. ¿Qué significa esto? Significa que si yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada que tienen que firmar 3 gerentes para obligarla, porque el contrato dice que los gerentes son Juan, Pedro y José y la firma es conjunta de todos, si firma uno solo, ¿quién se obliga? El que firmó. Yo tengo una SRL que tienen que firmar 3, el que firmó. Muy bien, el que firmó. Pero hay una excepción a ese principio, que es la infracción plural, que es esto de títulos valores, contratos entre ausentes de adhesión o mediante formularios, que la regla mnemotécnica es FABA. ¿Qué significa? Que si tiene que firmar 3, porque la representación es conjunta, pero firma uno solo, la sociedad igual va a quedar obligada, ¿sí qué? Si el contrato es un título valor. ¿Qué sería un título valor? Un cheque o un pagaré. ¿Por qué un título valor, un cheque o un pagaré queda obligada? Porque en realidad el tercero que recibe un pagaré no puede ir a controlar o a pedir los estatutos, porque circulan los pagarés. Lo mismo pasa con los contratos entre ausentes, porque el tercero que está en Chaco no puede venir a controlar efectivamente todos los detalles del contrato societario. Y los contratos de adhesión o mediante formularios, porque son redactados por la sociedad y se parte de que crean una apariencia de regularidad. Entonces, si se celebra un contrato, un título valor, un cheque, un pagaré, un contrato entre ausentes y falta la firma de alguno, igual la sociedad queda obligada. El tema más complejo y que más problemas puede traer es el de los títulos valores, un pagaré. Porque el pagaré no tiene que tener fecha cierta. Entonces, como no tiene que tener fecha cierta, en ese caso, el pagaré puede aparecer en cualquier momento y si no está prescripto, puede aparecer para su ejecución. ¿Sí? Salvo que el tercero tuviese conocimiento
de que el acto se celebra en infracción a la representación plural. Y acá vuelve a jugar, como en todo lo que es derecho, la buena o mala fe del tercero. Es decir, que si el tercero sabía que tenía que firmar 3 y firma uno solo, la sociedad no queda obligada. Este es el principio básico y general que nosotros tenemos en el derecho societario. ¿Qué funciones va a tener este administrador? Esto ya lo vinieron viendo, lo vamos a seguir viendo, pero lo vieron mucho. Tiene que desarrollar el objeto social, esencial. ¿Por qué? Porque los socios ponen plata, lo administra el administrador, lo designan para que desarrolle el objeto social y puede llevarse ¿qué? Las utilidades. Entonces, desarrolla el objeto social para que los socios se puedan llevar las utilidades. Tienen que evitar políticas comerciales que no sean prudentes o que agraven la responsabilidad patrimonial de los administradores. ¿Sí? Bien, ¿preguntas hasta acá? ¿No? Bueno, vamos por responsabilidad. La pregunta del millón o la pregunta que nosotros nos hacemos los operadores jurídicos es si cuando hablamos de la responsabilidad de los administradores o la responsabilidad societaria, estamos hablando de un régimen diferente de responsabilidad a del Código Civil y Comercial. O si efectivamente, si no tuviéramos nosotros o no tuviésemos un régimen o normas de responsabilidad societaria en nuestra ley de sociedades, el régimen de responsabilidad sería lo mismo o si el régimen de responsabilidad sería diferente. Y en realidad cuando nosotros hablamos de la responsabilidad en derecho societario, no solamente estamos hablando de la responsabilidad de los administradores, estamos hablando de la responsabilidad de los socios, de los administradores de facto, de los síndicos, del Consejo de Vigilancia, de los controlantes, de los grupos económicos y de los grupos económicos permanentes. ¿Cuándo hablamos de responsabilidad de socios nosotros? Que ya vimos. Cuando se genera el estatuto, cuando se hace la apertura de la sociedad. En ese momento, cuando tienen que poner los aportes. Ahí hacen los aportes. ¿Sí? Pero cuando que hay hechos que produzcan responsabilidad de los socios. Algo que hacen los socios que los hacen responsables. ¿Era la inoponibilidad? Porque el socio hizo algo, en la inoponibilidad. Fíjense que en la inoponibilidad hay actuación societaria, el acto tiene que ser propio del objeto social, lo tienen que celebrar los representantes, pero si el socio controlante permitió, toleró, consintió alguna de esas conductas torpes que habla Taegui, ¿se acuerdan que decíamos la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios, sea un mero recurso para violar la fe, la buena fe o los derechos de terceros? El orden público, si se dan esos supuestos del artículo 54, apartado tercero, va a haber responsabilidad de los socios. Entonces, fíjense que este régimen de responsabilidad del derecho societario lo tenemos diseminado por toda nuestra normativa. Y tenemos responsabilidad de los socios, de los administradores de facto, de los síndicos, del Consejo de Vigilancia, de los controlantes, de los grupos económicos, etc. Lo primero que tenemos que ver es si el régimen de responsabilidad del derecho societario es diferente al régimen de responsabilidad del derecho común. El 159 de nuestra ley, nuestro Código Civil y Comercial nos dice que el deber de lealtad y diligencia y que los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. Y el 59 de nuestra ley de sociedades, ¿ustedes tienen la ley a mano? Sí. Fíjense que dice el 59.
Dice que los administradores y los ¿Qué representantes de la dice? sociedad los administradores y los representantes de la sociedad deben obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocio. Los que faltaren a sus obligaciones son responsables ilimitada y solidariamente por los daños y perjuicios que resultan de su acción u omisión. ¿Sí? Bien, fíjense qué me dice el 159 y el 160 con respecto a la responsabilidad de los administradores. Y díganme ustedes si es diferente al del artículo 59 de la ley. Fíjense que el 159 dice los administradores de la persona jurídica deben obrar con lealtad y diligencia. No pueden perseguir fines ni favorecer intereses contrarios a los de la persona jurídica. Si en determinada operación tuvieron por sí o por interpósita persona un interés contrario, debe hacerlo saber a los demás miembros del órgano de administración o, en su caso, al órgano de gobierno y abstenerse de cualquier intervención. Le corresponde implementar sistemas y medios previstos que reduzcan el riesgo de los conflictos de intereses en sus relaciones con la persona jurídica. Fíjense que me dice que debe obrar con lealtad y diligencia. Y el 160 me dice que responden los administradores en forma ilimitada y solidaria frente a la persona jurídica, sus miembros, los terceros, por los daños causados por su culpa o en ejercicio o ocasión de sus funciones por acción o omisión. Si no estuviese el 59 de nuestra ley de sociedades y se aplicarían las normas del derecho común, ¿sería diferente el régimen de responsabilidad de los administradores? En realidad no. No, es el mismo. Fíjense que es el mismo régimen. Y fíjense que me dice el Código Civil y Comercial todavía me dice un poquito más, porque me dice que frente a la persona jurídica, a los miembros y a terceros. Mientras que el 59 dice que responde en forma ilimitada y solidaria, acá me dice frente a la persona jurídica, a la sociedad, a los miembros, a los socios, a los terceros que se vieron perjudicados por los daños causados por su culpa en ejercicio, en ocasión de acción o por acción o omisión. En ejercicio o en ocasión, porque sean administradores y algo pasó que no hicieron como correspondieran o por el solo hecho de ser administradores. Entonces, fíjense que el régimen de responsabilidad de los administradores de las personas jurídicas es ilimitado y solidario. ¿Sí? Y justamente esto hace que, si ustedes le dicen que quieren ser directores de una sociedad anónima, lo van a pensar. ¿Por qué? Porque van a responder con todo su patrimonio si se produce un perjuicio. Y van a responder por el solo hecho de ser directores, porque nuestra ley dice que los directores responden de forma ilimitada y solidaria. Entonces, ustedes van a pensar si quieren ser directores. Acá tenemos el 59. ¿Qué dice el 174, el 1724 y el 1725? Con respecto a los factores subjetivos y a la valoración de la responsabilidad. Y habla de la culpa y el dolo, y habla de el mayor deber cobrar con prudencia. ¿Qué dice este 1724 y 1725? ¿Y qué vínculo tiene con el 59 de nuestra ley de sociedades? ¿Por qué no los leen? ¿Lo leyeron?
fíjense que el 59 nos dice a nosotros que los administradores deben obrar con la lealtad y diligencia de un buen hombre de negocios. ¿Sí? Lo dice el 59. ¿Qué relación tiene con el 1724, que era el anterior 502, o con el 1725, que era el anterior 902 del Código Civil? ¿Tiene alguna vinculación esto que nos dice que debe obrar como un buen hombre de negocios? ¿Qué les parece a ustedes? Y que obrar con un buen nombre de negocio significa que obrar con diligencia. Significa que obras con diligencia, exactamente. Y significa, además, fíjense, que dice la diligencia de vida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar. ¿Sí? La persona es que es un buen hombre de negocio, que tiene, como dice el 1725, el deber obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. Le voy a exigir más. ¿Por qué le voy a exigir más? ¿Yo le puedo exigir lo mismo a un hombre que está en el medio del campo y que tiene que hacerle una torniquete a alguien que se lastimó y si no se va a desangrar? ¿Le voy a exigir lo mismo que le exijo a alguien que está en un quirófano y tiene que operar con todos los instrumentos? ¿Y es médico y el otro no es médico? No, debe exigir más al médico. ¿Por qué? Porque tiene los elementos y tiene el conocimiento. Bueno, nuestra ley de sociedades dice que el administrador societario tiene que cobrar como un buen hombre de negocios. ¿Por qué? Porque en realidad los socios lo eligen administrador porque consideran que tiene el conocimiento adecuado para administrar los bienes ajenos. Entonces le vamos a exigir más prudencia que una persona común que administra. ¿Por qué? Porque en realidad está administrando como un comerciante. Entonces debe obrar con la lealtad y diligencia y debe obrar con prudencia y pleno conocimiento de las cosas. Y fíjense que, por otro lado, nuestro Código Civil y Comercial dice que los administradores deben obrar de acuerdo a la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar. ¿Qué significa esto? Esto está relacionado y vinculado con algo que se conoce si a los efectos de analizar si el administrador obró con culpa, se tiene en consideración la culpa en concreto o la culpa en abstracto. ¿Qué significa esto? La culpa en concreto es la culpa. Para ver si un administrador obró o no con culpa, tengo que tener en cuenta las circunstancias actuales, las cuestiones que nos pasó en el país, los periodos inflacionarios que tuvimos que no sabíamos cuál iba a ser. ¿Cómo puede prever un administrador todos los cambios legislativos que nosotros tenemos? Eso es culpa en concreto. O culpa en abstracto es que yo analizo para ver si un administrador obró o no con culpa. ¿Cómo sería un administrador idílico? Un administrador idílico en un país donde no hubiese sobresaltos, no hubiese cambios, donde yo hace 5 años sé que la economía va a ser de una manera y no me cambie. Y fíjense qué es lo que me dice el 1724, que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación, las circunstancias de la persona o el tiempo y el lugar. Es decir, yo voy a analizar la conducta del administrador en abstracto sin tener en cuenta todas estas circunstancias que me cambiaron en el país, o voy a tener en cuenta la conducta en concreto, teniendo en cuenta que me cambiaron las leyes, que me cambió la realidad económica, que cambiaron los ministros de economía, etc. ¿Qué les parece que cómo se va a tener en cuenta la responsabilidad de los administradores? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué opinan? Los que ¿Con pueden, la culpa en la concreto? cámara. La culpa en concreto, muy bien. Teniendo las circunstancias de la persona, tiempo y lugar. Muy bien. Ahora sí.
De vuelta saqué la pantalla y me vine y estoy compartiendo otra. A ver cuál es la que estoy compartiendo. La culpa en concreto, teniendo las circunstancias de personas, tiempo y lugar. Tal cual. Perfecto. ¿Por qué? Porque en realidad eso es lo que nos hizo el Código Civil y Comercial. Fíjense que las normas básicas de la responsabilidad societaria nosotros las tenemos en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? ¿Qué normas tenemos? Fíjense, el Código Civil y Comercial nos habla en el 160, en 1724 de la culpa y dolo, y en nuestra ley de sociedades tenemos el artículo 59 que habla del régimen de responsabilidad de los administradores, el 157 habla del régimen de responsabilidad de los gerentes de la SRL, y el 274 nos habla de la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima. Después tenemos el 159 del Código Civil y Comercial que habla de lealtad, y el 59 de nuestra Ley General de Sociedades también habla de lealtad, el 159 del Código Civil y Comercial que habla de diligencia, y el 59 que habla de diligencia, el 160 habla de responsabilidad limitada y solidaria de ejercicio o vocación de sus funciones, y el 59 habla de responsabilidad limitada y solidaria de su acción y omisión. Fíjense que el Código Civil y Comercial, que es mucho más moderno, ya habla del ejercicio o acción de funciones. En ejercicio me lo agrega el Código Civil y Comercial. Pero fíjense que si yo no tuviese la ley de sociedades, el régimen de responsabilidad sería igual. Es decir, que nuestro derecho societario no hace más que tomar el régimen de responsabilidad del derecho común. Y ese régimen de responsabilidad del derecho común lo toma para la responsabilidad de quién? De los socios, de los administradores, de los controlantes, de los síndicos, del Consejo de Vigilancia, etc. Es decir, que ese régimen de responsabilidad del derecho común se aplica al derecho societario. Esto se discutió muchísimo. Y recuerdo cuando yo recién me recibí de abogada en los primeros congresos, Puerta Grande del 91, se hablaba de estos. ¿Se aplica? ¿Tenemos un régimen de responsabilidad diferente? ¿Es el mismo? Bueno, es el mismo. Lo que se hace es adecuarlo, aplicarlo a la estructura específica del derecho societario. Pero nuestro régimen de responsabilidad es el mismo. ¿Sí? Entonces la conducta calificada es la lealtad, buena fe del 59, 159, 1724, y la diligencia que tendrá un buen nombre de negocios conforme el 59, 159 y 1725 del Código Civil y Comercial. La culpa, si es en abstracto o en concreto, fíjense que la culpa consiste en la omisión de la diligencia debida según la naturaleza de la obligación y las circunstancias de personas, tiempo y lugar, y comprende la imprudencia, la negligencia y la impericia en el arte o profesión. De un buen hombre de negocios, conforme al artículo 59, y la culpa en abstracto y en concreto. Culpa o dolo, vamos a tener la diligencia debida y el dolo cuando actuaron de manera intencional o con la intención de perjudicar a otro, que sabían que iban a perjudicar. Pero para que haya responsabilidad, y esto lo tiene que haber visto en derecho privado, tiene que haber una conducta antijurídica. ¿Cuál es la conducta antijurídica? Mala fe, Mala fe, y esa mala fe lo lleva a actuar ¿cómo? ¿De qué manera? ¿Con qué? Que veníamos hablando recién. Si yo actúo con mala fe, ¿actúo con dolo o con culpa? con dolo, Con dolo. Tiene que haber una conducta antijurídica que puede ser una actuación dolosa o una actuación culposa, que va a producir un daño, un perjuicio. ¿A quién? A la sociedad y indirectamente a los socios o a los terceros. ¿Sí? Pero para que haya responsabilidad, tiene que haber lo que se conoce
conoce en derecho, en obligaciones, dice un puente de plata, una relación causal. Es decir, que esta conducta antijurídica dolosa o culposa del administrador societario tiene que haber sido la causa por la cual la sociedad tuvo un perjuicio, tuvo un daño. Ahora, si existe una concausa o otra circunstancia que hace que la sociedad tenga un daño, no importa que haya una conducta jurídica dolosa o culposa, no va a responder el administrador. Solo va a responder si esa conducta dolosa o culposa hace que la sociedad tenga un daño. ¿Sí? Imaginemos que yo tengo un administrador que administra una sociedad. Va a exportar el pescado. ¿Sí? Deja las cámaras sin frío y el pescado se le pudre y la sociedad pierde la plata. En ese caso, la causa por la que la sociedad perdió la plata es porque el administrador dejó las cámaras sin frío. Entonces, la causa es la actitud dolosa o culposa del administrador. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, supongamos que yo tengo un administrador que administra una sociedad, que va a exportar pescado, ¿sí? Que se olvida de conectar la electricidad. Pero además de que se olvidó de conectar la electricidad, hay un apagón general en toda la ciudad. Y Mar del Plata se pasa 24 horas sin luz. El administrador actuó culposo, dejó sin conectar la electricidad. Pero existe otra concausa. ¿Cuál es? Que Mar del Plata no tuvo luz durante 24 horas. Por más que el administrador hubiese dejado con luz la cámara, igual el pescado se hubiese podrido porque Mar del Plata no tuvo luz. Entonces empiezan a jugar estas concausas que van a limitar o modificar la responsabilidad de los administradores. Para que haya responsabilidad tiene que haber una conducta dolosa o culposa que haya producido un daño y esa conducta es la que produjo el daño. Si hay concausas, habrá que ver en cada caso concreto cómo juegan esas concausas para determinar si hubo o no responsabilidad. ¿Sí? Entonces, fíjense que en principio para que haya responsabilidad tiene que ser con culpa o dolo, y esto lo dice nuestra Ley General de Sociedades. Pero si nosotros vamos al artículo 274 o al régimen de responsabilidad de los administradores, dice que obran en forma ilimitada, responden en forma ilimitada y solidaria. Es decir, que un director de una sociedad anónima va a responder en forma ilimitada y solidaria por una decisión que se tome en el seno de la sociedad anónima, aunque esté en el seno del directorio de la sociedad anónima, aunque el director esté en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque nuestra Ley General de Sociedades dice que los administradores responden en forma ilimitada y solidaria. Entonces, no importa que no esté presente, va a responder igual, salvo que haga una cosa que se llama protesta, que es oponerse a esa responsabilidad y comunicar al síndico antes que la misma sea tratada. Si el administrador hace eso que se llama protesta, en ese caso queda eximido de responsabilidad. No hay responsabilidad. Pero si tiene responsabilidad, si no hace la protesta, por el solo hecho de ser director, aunque no esté presente, va a responder en forma ilimitada y solidaria. El 157 de nuestra Ley de Sociedades quiebra el principio de responsabilidad solidaria, quiebra el principio de solidaridad. Si hay varios administradores que administran un determinado bien. En la SRL se dice que si hay dos gerentes y cada uno administra un determinado bien, el juez puede graduar la culpa que tuvo cada uno y decir que uno responde por un porcentaje y otro por otro porcentaje. Por ejemplo, si yo tengo una sociedad de responsabilidad limitada
y tengo una planta de soja en Chaco, y tengo un puerto que vende la soja en Rosario y exporta la soja, y se quema todo el cultivo de soja de Chaco porque le ponen mucho agroquímico. El juez puede graduar la culpa de cada uno y decir que el gerente de Rosario tiene muy poquita culpa porque está controlando, tiene un 10% de culpa. Y que el administrador de Chaco tiene mucha culpa y ese tiene el 90%. Y puede hacer responder frente a los terceros al de Chaco por el 90% y al de Rosario por el 10%. ¿Sí? El régimen de responsabilidad de los síndicos es ilimitado y solidario, lo vamos a ver bien cuando veamos sindicatura, y hay supuesto de responsabilidad sin culpa en los supuestos de transformación y sociedades en formación. ¿Ustedes vieron sociedades en formación? ¿Vieron sociedades en formación? A ver, sí vieron, perfecto, vieron sociedades en formación. ¿Cómo es el régimen de responsabilidad de los administradores de sociedad en formación? ¿Cómo responden? ¿Cómo es el régimen de responsabilidad? Solidaria y limitada. ¿Por qué actos? ¿Se acuerdan que hay 3 tipos de actos? ¿Qué dice la ley? Nadie se anima a hablar, ¿no? Por los actos ¿Por necesarios, qué no buscan los autorizados expresamente en el objeto, y bueno, el demás actos será otro tipo de responsabilidad. Perfecto. Por esos 2 categorías de actos van a responder todos en forma ilimitada y solidaria. Fíjense que ahí responden con culpa o sin culpa. ¿Por qué responden en forma ilimitada y solidaria? Porque la ley la dice, pero no porque actuaron con culpa. Ellos actuaron perfectamente, pero son actos de la Constitución y los objetos expresamente autorizados a ser realizados en el periodo de sociedad de información responden por el solo hecho de ser administradores. Y por la tercera categoría de actos, ¿cómo responden? ¿Qué dice la tercera categoría de actos? Quienes lo realizan, los directores y fundadores que lo autoricen, solidario y limitadamente. Solidario limitadamente. Y fíjense que responden porque los hicieron, ¿sí? Pero no por otra cosa. Entonces fíjense que también es otro supuesto que hay de responsabilidad sin culpa. ¿Sí? Entonces, si bien nuestra ley de sociedades establece en forma específica la responsabilidad en base a la culpa, no vamos a encontrar que en el caso de la transformación, que lo van a ver cuando vean transformación, todavía no lo vieron, y en el caso de las sociedades de información, tenemos supuestos de responsabilidad sin culpa. ¿Sí? Principio general, los administradores responden en forma ilimitada y solidaria y que deben obrar como un buen hombre de negocios y responden por su actuación culposa o dolosa. Pero como responden ilimitada y solidaria, basta que alguno haya actuado con culpa o con dolo para que todos tengan que responder ilimitadamente y solidariamente.
salvo el 157 de la sociedad de responsabilidad limitada, donde el juez puede graduar la culpa que tuvo cada uno de los gerentes y en base a eso determinar la responsabilidad. Y hay supuestos de responsabilidad sin culpa, como en el caso de la transformación o las sociedades en formación, que son una excepción al principio general de responsabilidad con culpa que establece nuestra ley de sociedades. ¿Sí? Bien. Nombramiento y cesación de administradores. Algo dijimos nosotros que cuando teníamos un administrador o queríamos ver si alguien administraba, íbamos a ver específicamente lo que dice el registro de las personas jurídicas. ¿Por qué? Porque en el registro de las personas jurídicas queda claro quién es el administrador y los que están inscriptos se presumen conocidos por todos. La problemática se plantea con esas modificaciones no inscriptas. ¿Qué pasa si yo cambio un administrador y no lo inscribí? Digamos que hoy cambio el administrador, que es 11 de septiembre, y lo escribo en noviembre, el cambio de administrador. ¿Qué pasa en el intermedio, desde que hoy decidí cambiar los administradores hasta que se inscribió? ¿Quién va a obligar a la sociedad, el administrador viejo o el nuevo? Y acá se aplica el artículo 157 del Código Civil y Comercial, el 60 de la Ley General de Sociedades y el artículo 12 también de nuestra Ley General de Sociedades. El artículo 60 remite al 12 y el 12 dice que las modificaciones no inscritas regularmente obligan a los socios otorgantes, es decir que específicamente cualquier reforma no inscripta va a ser obligatoria para los socios presentes. Es decir que si yo cambio un administrador y no lo inscribí, ese cambio va a vincular a los socios presentes. Por otro lado, dice que no dice nada con los ausentes, pero si bien no dice nada con los ausentes del juego armónico de los artículos 251, que habla de impugnación de decisiones asamblearias, del 244, que habla del derecho de receso, y del 233, que habla de la obligatoriedad de las asambleas, lo vamos a encontrar que cualquier cambio de gerente o de administrador o director, aunque no esté inscrito, va a ser obligatorio también para los socios ausentes. La problemática es con respecto a los terceros. El artículo 12 dice, son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarlos contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces, acá no se entiende qué quiere decir con salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada, y el artículo 157 viene a zanjar un poco esta problemática porque nos da un poco de aire a lo que dice el artículo 12 y nos trata de explicar lo que dice el 12 o sintetizar. Dice que las modificaciones del estatuto, en este caso una modificación, el cambio del objeto, el cambio del gerente, de las personas jurídicas pueden ser modificadas en la forma que el mismo la ley lo establezcan y la modificación del estatuto produce efecto de su otorgamiento. Es decir, que lo mismo que me dice el artículo 12, que las no inscriptas van a ser obligatorias para los socios presentes o los ausentes del momento de su otorgamiento, y si se requiere inscripción, va a ser oponible a los terceros a partir de esta. Es decir, que si yo necesito inscribir el cambio de gerente o el cambio del objeto, va a ser oponible a terceros a partir de que se inscriba, excepto que el tercero conozca. Es decir, que si el tercero conoce que se cambió el gerente, lo va a poder oponer a la sociedad. Pero la sociedad no lo va a poder oponer al tercero, salvo que el tercero sepa que cambió el gerente. Este es el régimen de modificaciones no inscriptas, y para que lo entiendan, tenemos esto que es un ejemplo, que tengo un presidente del directorio que es José García, el 1 de marzo del 24. Elegimos un nuevo directorio el 20 de marzo del 24, que es Muñiz, y se dan dos supuestos. Muñiz celebra un contrato de mutuo antes de su inscripción, el 28 de marzo, porque el nuevo director lo inscribimos en octubre del 2024. Y el otro supuesto que damos es que José García, que es el director que está inscripto, pero ya lo echamos porque nos robó en marzo,
celebra después que lo echamos un contrato de mutuo y pretende obligar a la sociedad y se inscribe el cambio de directorio en octubre del 2024. La pregunta que nos hacemos es, ¿la sociedad puede decir que este contrato de mutuo que celebró José García no lo obliga porque en realidad ya no es más director, porque en esta asamblea del 20 de marzo lo echamos? La sociedad puede decir que este contrato que celebró el 28 de marzo del 2024 Carla Muñiz no le es vinculante porque se eligió un nuevo director. Esa es la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Dado esto, tenemos un rato, yo ahora voy a armarlos a ustedes en grupos para que trabajen, debatan esto unos 10-15 minutos y después los voy a volver a llamar para que pongamos todo esto en conjunto para ver qué entendieron de esto del régimen de las modificaciones no escritas. Fíjense que los artículos que juegan con esto son el artículo 60 de la Ley de Sociedades, el 12 de la Ley de Sociedades y el 157 del Código Civil y Comercial de la Nación. Yo ahora los voy a dividir entonces en grupo y le voy a poner esto en la pantalla para que lo vean. Por las dudas, sáquenle una foto, todos, por las dudas que pase algo con el compartir pantalla. Entonces les pido que saquen una foto y yo ahora voy a dividirlos a ustedes en grupos de 5 o 6 personas para que trabajen. Los grupos van a ser aleatorios y yo voy a ir entrando en los grupos en la medida que vaya saliendo del otro por si tienen dudas. ¿Alguna pregunta de cómo vamos a trabajar en los grupos? Se me fue la pantalla y no llegué a sacarle la Bueno, foto. yo voy entonces a... Bueno, te lo pongo de vuelta, pero igual no te preocupes que yo creo, ahí está, ahí lo tenés. Cuando armo los grupos yo voy a volver a compartir la pantalla y la van a poder ver. Pero por las dudas sáquenle la foto. ¿Sí? Bueno, ahora lo que pasa es que para armar los grupos, a ver, tengo que... acá tengo que hacer participantes, ¿no? Ah, sala para grupos pequeños, ahí está. Crear, no sé cuántos grupos voy a crear. No sé cuántos alumnos tengo, ese es el tema. Perfecto. Bueno, voy a crear 6 grupos. Y los asigno automáticamente. Ahí van, ¿eh? Tengo 7, 8 participantes por sesión. Y si pongo 7 grupos, ahí está, 7 grupos. Ahí vamos. Yo le saqué foto al cuadro, pero no a las preguntas. Claro, no, pero nadie
No sé si, a ver, ahí pregunta en el grupo si alguien le sacó una foto. Ahí está, no, sí, 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 tengo la que dice, el cuadro ese tiene las preguntas. Ah, Eh, listo, genial. sí, ¿Se puede sí. mandar acá al chat? No tengo idea. ¿Qué preguntas haces vos también? Ahí me fijo. Sí, hay un chat en la parte de acá de Murt, abrís y dice chat. Ahí. Si no hacemos una cosa, lo mando en el WhatsApp, al WhatsApp del grupo de sociedades y listo. Ah, Lo tengo dale, ahí, dale, ¿está bien? dale, genial. Gracias. Ahí Sofía lo mandó al chat, creo. Ah, sí, ahí la vi. Ahí está. Ah, pero igual no está el ejemplo. Igual ahí lo mandó el grupo, así que ahí está el ejemplo. ¿Pudieron ver las preguntas, chicos? Sí, 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 ya sí, las tenemos. las estoy pensando con el artículo 12, porque en el artículo 60 te manda directamente al artículo 12, porque te dice la falta de inscripción era aplicable el artículo 12. Claro, porque por lo que venía hablando la profe, en realidad, al no estar inscripto, la nueva designación, ¿no? Eh, directamente, eh, digamos, la celebración del contrato de mutuo de José García, de Carla Muñiz, no sería, digamos, viable, sería el de José García, porque en realidad la empresa no inscribió a tiempo el cambio de director, ¿no? Entonces se tiene que hacer responsable. No sé, estoy pensando. Quedaría obligada la empresa, ¿no? Claro, exacto. Y la pregunta 2 sería José García, porque al no hacer el cambio en la inscripción, Sí, sí, sería. seguiría quedando él. No tengo los artículos a mano, si pueden abrir los artículos. ¿Cómo? Que no tengo los artículos a mano, pero creo que es más o menos por ahí. No sé si pueden argumentar con eso. Acá en el artículo 12, por ejemplo, dice, las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes, son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarse contra la sociedad y los socios.
En la pregunta 3, yo creo que la sociedad no quedaría obligada, según el artículo 12, sino que quedaría obligado José García. No sé si está bien así. Supongo que será por eso que dice el artículo 12, que, que no pueden alegarse las obligaciones. Eso que vos decís ahí, Sofía, para mí no asume responsabilidad la sociedad, porque según lo que dice el artículo, que si es por acciones, eh, que es inoponible a los terceros, salvo las sociedades por acción o responsabilidad limitada. Chicos, en el artículo 12 dice, las modificaciones no escritas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. Esta es una sociedad anónima, con lo cual aplica el artículo 12. O sea que cuando hablan de, en este caso, obviamente, el primero, el que no quedó debidamente inscripto, también obliga a la sociedad, en este caso. Digo, para la respuesta 3, ¿no? Ahí me queda la duda, porque no es solamente José García, sino también la sociedad. Es inoponible a tercero también. A terceros, digo. Yo pensaba que no quedaba obligada la sociedad, como dice, salvo en las sociedades por acción. Por eso, ¿ves? Son inoponibles a los terceros, ¿sí? No obstante, estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones. O yo estoy entendiendo al revés, no sé. Porque después en la 4 se da exactamente lo contrario, no sé. No, estoy pensando, puede ser que tengas razón. No me queda claro igual, ¿eh? Pero bueno, de última le preguntaremos porque Sí, si no le es un preguntamos tema, a la profe. es Sí, un tema complicado.
No me acuerdo qué decía el 157 del Código Civil y Comercial, que también dijo la profe que lo podíamos usar. Yo Dice, entiendo, perdón. perdón, yo entiendo lo que vos decís. O sea, la sociedad no los puede usar, pero los terceros sí lo pueden usar en contra de la sociedad, en este caso. Exacto, entonces no solamente queda José García, sino la sociedad también, ¿me entendés? A eso Sí, iba yo. sí, sí, sí. El 157 creo que está ahí abajo está, abajo del 12. Sí, sí, acabo de abrir el chat, como no lo tenía abierto por eso. Entonces, en la pregunta 4, la sociedad queda obligada, pero Carla Muñiz no. O no estoy entendiendo bien la pregunta. Yo creo que ahí también puede quedar obligada la sociedad, salvo en el caso que los terceros supiesen que Carla Muñiz todavía no está inscripta y había un representante, ¿entendés? Ah, Que bien, todavía estaba a bien, sí, cargo, sí, sí, sí. ¿entendés? Igual la profe creo que dijo que iba a ingresar a cada sala a ayudarnos, pero me No sé. parece algo así. Sí, sí, Porque, sí, por lo que dice el 157 del Código Civil y Comercial, ¿no? claro, claro.
¿Están trayendo todos los alumnos? Bien, ¿qué están viniendo? ¿Vinieron solos o los trajeron? Habiliten los micrófonos, chicos. ¿Pueden habilitarlos? No, No, pusieron en el déjenlos grupo también, para ¿no? que volvamos. Ah, buenísimo. Yo fui poniendo para que vuelvan. Bueno, no sé qué pasó, que quedó Franco Sarmiento como administrador, chicos. Bien, no, entré a un grupo y no pude entrar más. Em, bien, ¿qué es lo que vieron de esto que estábamos compartiendo de pantalla? Que tampoco puedo compartir porque me quedó Franco Sarmiento como administrador, no sé por qué. Y como no aparece, no me puede cambiar de vuelta a mí. Si no me cambia, pero como no aparece Franco Sarmiento, no sé dónde está, no me puede cambiar. Bueno, ¿qué vieron de esto? ¿Se acuerdan que teníamos entonces, que yo no puedo compartir la pantalla, pero teníamos Lo último fue un este... lo del ejemplo de los caracoles, lo último que se vio. Exacto, teníamos el ejemplo. A ver qué pasa con el ejemplo. Se celebra un contrato de ¿Qué mutuo, pasa, dice. chicos? Se celebra un contrato de mutuo. Tenemos un presidente que lo echamos el 20 de marzo, el 28 de marzo el nuevo presidente y el que echamos celebran un contrato de mutuo, dos contratos cada uno y queremos saber cuál es válido. Recién se logra escribir el cambio de administrador en octubre del 2024. ¿El contrato que se celebró García es válido y vinculante o no? Para mí el de José García sí y el otro no, porque entiendo que si vos vas a pedir a una entidad bancaria, por ejemplo, un préstamo, si vas en representación de una sociedad, te van a pedir el estatuto, y en el estatuto, al no estar inscripto, eso como que no tiene validez. No sé si entendí bien o me fui por las ramas. ¿Qué dice el artículo, qué dice el artículo 12? Acá, y el 157, ¿qué Dice que pasa? al no estar inscripto, como que se obliga el socio otorgante por, a ver, que lo encuentre. Dice, las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada. Bien, entonces, lo que vos decís que el contrato de García lo obliga está perfecto porque todavía no le escribimos. Ahora, fíjate que el contrato de Muniz, la ley dice que los terceros pueden alegarlo contra la sociedad si la conocen. Entonces, si el tercero sabe que Muniz es el nuevo director y celebra un contrato y lo sabe, ¿no podría alegarle que lo sabe que es el nuevo director? ¿Qué les Sí, parece? Y entonces, ¿el contrato de Muniz obligaría o no obligaría? sí, también. Sí, únicamente si los terceros saben que hubo un cambio de directorio. Si el tercero lo quiere alegar contra la sociedad, puede. Entonces, frente al tercero, García que se fue y no lo escribieron, va a obligar a la sociedad, salvo que la sociedad pruebe que el tercero sabía que García no era director. Y Muniz,
Si el tercero prueba, sí, porque los socios decidieron, la inscripción no es constitutiva, es declarativa de derechos. Lo que hace es presumir que todo el mundo lo conoce. Pero si los socios saben que esa persona es ahora el director, también pueden aplicarlo y pueden hacer que la sociedad quede obligada. ¿Sí? Bien. Te hago una ¿Está bien? consulta de paso de esto. ¿Me escuchás? Te escucho, ¿eh? Con respecto, por ejemplo, a cuando cambia Sí, la gerencia, perfecto. tipo, yo escucho como con delay. O sea, te veo hablar y se escucha ¿A mí me después. No sé escuchás si con le pasa delay? al resto. Sí, a mí también me pasa lo mismo. También. Ah, no sé por qué, chicos. Porque para dar clase hice poner tanto en mi casa como en el estudio todo esto nuevo. Pero no sé por qué me escuchan con delay. También se corta un poquito a veces. No sé si también al ¿Se resto le entiende pasa. o no se entiende? Sí, sí, se entiende igual. Bueno, no sé por qué. Bueno, a ver qué pregunta me querían hacer. Por ejemplo, cuando hay un cambio de gerencia, ¿no? En una SRL. Por ejemplo, hay un socio que es el gerente y se decide después de un tiempo que la gerencia sea compartida, sean de dos socios. ¿Eso solamente se modifica con una reunión de socios que se inscribe o hay que modificar el contrato, el estatuto, digamos? Porque eso sería un artículo dentro del estatuto. No sé si se entiende mi pregunta. Hay un artículo de estatuto que dice, por ejemplo, ustedes sí, perfecto, tienen un modelo en la página de SRL. Supongamos que el artículo 5 dice que la administración será ejercida por él o los socios o un tercero designado a tal efecto. ¿Sí? Si ellos deciden que era un solo gerente y quieren elegir dos gerentes, pueden elegirlo, siempre y cuando no modifiquen la representación, que es indistinta. Ahora, si quieren modificar la representación o modificar el número de gerentes, también pueden hacerlo. Entonces, la reunión de socios decide cambiar el gerente y modificar el artículo. Y dice cómo queda redactado el nuevo artículo. Eso se inscribe en jurídicas como una reforma. Se escribe como reforma del estatuto o del contrato y como cambio de gerentes. Esa es una reforma no inscripta, del momento que se toma la decisión hasta que se inscribe. Buenísima tu pregunta. Ok, pero el estatuto ¿Se no cambia entiende? nunca, entonces. ¿Es el original siempre? No, el estatuto es el estatuto original, pero lo que pasa es que vos modificás el artículo de gerencia del Ah, quinto, modificás el artículo segundo del objeto, el plazo. Entonces, pues cuando hay una sociedad que tiene 20 años, tiene el estatuto original, ¿no? Dice, mire, este es el estatuto original, pero tiene que mirar que también está escrito la asamblea, por ejemplo, estatuto original de 1965, ¿eh? La asamblea del 72 que modificó el objeto, y fíjese que en el 83 aumentaron el capital y que en el 2005 prorrogaron el plazo. Entonces te trae un estatuto de sociedades viejas que son sí. así y vos tenés que ir mirando de atrás para adelante qué artículos modificó. A veces lo que se hace para ordenarlo es reordenar el estatuto. Entonces vos modificás Ok. algo y cuando modificás es de buena técnica reordenarlo. Entonces que te quede en la última asamblea un texto ordenado, porque si no es un caos saber Sí, qué es es lo que un está lío. aplicándose o no, ¿entendés? Mm. Es como, ¿viste cuando las leyes que tienen reformas y vos vas a Infolet y dice texto ordenado? Bueno, es bueno hacer un texto ordenado. Yo por lo general a los clientes míos cuando trabajamos así termino haciendo un texto ordenado. Ok, ¿Sí? gracias. No, por favor. Esa pregunta es muy buena, porque es bien práctica y le sirve para terminar de entender el tema. Así que me encantó la pregunta. ¿Otras preguntas? Sí, pasa con la SRL, con la sociedad anónima, todas las sociedades pasa lo mismo, exactamente, ¿sí?
Sí, eso dijimos, acá pregunta Agustín, que el artículo 12 dice que la SA y las SRL no pueden alegar las modificaciones no escritas. En realidad hay una coma y dijimos que esa coma se entiende, no se entiende lo que quiere decir, entonces en realidad se aplica el 157 del Código Civil y Comercial y la doctrina tiene a esa coma como no escrita y actúa de acuerdo a la buena o mala fe de las partes. Bien, ¿qué otra pregunta tenemos? O levanten la mano, pueden levantar la mano. Hay una opción de levantar la mano y hacer ruido cuando levantan la mano también. Lo que no está la opción de que la profesora se vaya de anfitrión. Esa no saben cómo se rescata, pero lo otro sí. ¿Más preguntas, chicos? Profe, Bueno, disculpe, yo me si conecté no esta tienen tarde. preguntas, voté. Me conecté un poco tarde, no sé si ya dio más o menos la solución del caso que era Caracolas S.A. Caracoles. No la di, la están dando ustedes. A ver, alguno de tus compañeros que te la explique. ¿Quién se anima? ¿Vos qué pensaste, Melina? Eh, Estuvimos hablando, no llegamos todavía a un acuerdo porque estábamos en eso. José García sería el director hasta que se concrete la inscripción, pero Carla Muñiz tenía el tema de que la sociedad ya la había elegido y el tercero ya sabía que ella era la nueva directora. Entonces ahí era como que no llegamos a un acuerdo de qué es lo que qué es lo que se podía hacer ahí. Por eso decía cuál era la respuesta. No, no, es que a ver, era para que ustedes lo piensen. ¿Y qué te parece? Todavía sigo pensando, profe. No sé cuál de los dos contratos sería válido. O los dos. El contrato que firma José García, que es el que era director inscripto y ahora sigue inscripto y lo echamos. Los terceros tienen forma de conocer que José García no es más director No hay ningún registro. y entonces yo soy un tercero y contrato, miro el estatuto, voy a jurídicas y me surge que José García es director. ¿Ese contrato de mutuo va a ser obligatorio o no para la sociedad frente a mí que soy ese tercero? Tendría que ser. Bien. Y yo soy un tercero y sé que José García no es más director igual, o firmo el contrato igual, así la sociedad se obliga. ¿Qué va a pasar? Si lo sabía, eso es mala fe. No, no tendría que tener validez. Y entonces la sociedad va a quedar obligada o no. Si el tercero lo sabía que García ya no era más el director, no va a tener validez. La sociedad no queda obligada. ¿Y qué pasa con Muñiz? Que hicimos una asamblea y la elegimos y celebra un contrato. La sociedad puede decir, ah, no, mira, como no está inscripto, Muñiz no obliga a la sociedad. O la inscripción solamente es declarativa del derecho existente. Entiendo que si los socios la eligieron, entonces la inscripción solamente sería declarativa de un derecho que ella ya tiene. Muy bien. Fíjate cómo lo fuiste sacando vos. Exactamente, es así, Melina. Perfecto. Esto es para que ustedes lo piensen, porque si yo les doy la respuesta, es como que eh, no sirve, porque estudian la respuesta y lo que están esperando es la respuesta acá.
Estos temas son temas disparadores y estos casos prácticos que yo les voy a dar en todo el cuatrimestre son para que ustedes piensen y terminen de entender el tema, chicos. Todo el cuatrimestre vamos a trabajar así en grupos y espero la clase que viene no dejarlo a Franco Sarmiento de anfitrión y quedar yo. Pero bueno, la idea es trabajar así, poder entrar en grupos y para que le vayan quedando bien los temas. ¿Mm? Pero muy bien, Melina. Bien. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, Profe, pues, no, una entonces última consulta. nos ¿Te vemos. puedo hacer? ¿Eh? ¿Te puedo hacer una última consulta? Sí, todas las preguntas que... ¿Podías explicar lo de socios presentes, ausentes y lo de terceros, que ahí me perdí un poco? Sí, el artículo 12 dice que va a ser obligatorios para los socios presentes. Es decir, que yo tomo una modificación no escrita, modifico el objeto o cambio el administrador, para los socios que tuvimos en la asamblea, no importa que no esté escrita. ¿Por qué? Porque la conocí. Con respecto a los ausentes, la ley no dice nada en el 12, pero si yo voy al 233, dice que todas las asambleas son obligatorias para todos los socios. Y no diferencia entre presentes y ausentes. Si voy al 251, dice que yo el plazo para plantear la nulidad de una asamblea como socio empieza a correr desde que se cierra, desde que termina la asamblea. Y lo mismo surge con el derecho de receso, la posibilidad de retirarme de la sociedad, porque se modifican las condiciones esenciales que tuve en miras al momento de contratar. Entonces, si bien el artículo 12 habla de socios presentes, como no dice nada con respecto a los ausentes, pero si yo del juego armónico de los otros artículos, surgiría que también se aplica para los socios ausentes. Y después tenemos el tema de la modificación no escrita de la segunda parte que dice son inoponibles a los terceros, es decir que si yo cambié el objeto o cambié el gerente, la sociedad no le puede decir al tercero, mira, José no es más gerente porque yo lo eché. ¿Por qué? Porque hasta que no lo escriba el tercero no tomó conocimiento. Entonces me dice, no, hasta que el tercero no tome conocimiento, esa reforma es interna, va a ser oponible a los socios, pero no a los terceros. Salvo que la sociedad pruebe que el tercero que contrató sabía que esta persona ya no era más gerente. Y después, el artículo 12 dice, salvo en las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada, que en realidad la jurisprudencia y la doctrina no sabe a qué hacer referencia y se tienen como no inscriptas, porque no se entiende. Y lo que se está es a la buena o mala fe del tercero que conoce o no esa modificación. En realidad, ¿qué pasa? El legislador, ¿qué quiere con este artículo? Decir, bueno, a ver, lo escrito se conoce, presume por todos. Lo no escrito, ¿quién lo conoce? Los socios, porque son socios. Y los terceros va a ser oponible al tercero que lo conoció, porque si lo pretende que no sea oponible, está actuando de mala fe. Y al tercero que no lo conoció no va a ser oponible. ¿Por qué? Porque no lo conoció. Ahora, el tercero, ¿qué va a hacer? Siempre puede decirle a la sociedad, no, pará, vos hiciste una asamblea y modificaste esto, y esta asamblea yo la conozco, entonces me es oponible. O sea, siempre el tercero lo va a poder oponer a la sociedad. ¿Se entiende? Sí, listo, ahora sí, perfecto. Bueno. ¿Otras dudas, chicos? Bueno, nos vemos entonces en la clase que viene. Vayan mirando los temas que hay. Conmigo siempre vamos a estar haciendo algún trabajito práctico de esta manera, cosa de terminar de entender bien el tema. Yo creo que si ustedes piensan, entiendan mucho más que lo terminan de comprender que si hablo yo. Así que estos trabajitos los vamos a hacer todas las clases. Nos Profe, estamos una viendo. pregunta. Sí. Yo llegué un poquito tarde y no escuché el tema del parcial. ¿Qué fecha es al final? La fecha la tenemos que adecuar nosotros a la que figura en el campo. Nosotros no podemos cambiar la fecha. Es decir, que ahora estamos tratando de adecuar el cronograma. Lo que pasa que es un Ah, tema porque tenemos 2 meses y un poco más para el primer parcial y después entre el primero y el segundo nada. Lo cual se nos ok. complica horrores para el dictado de la materia. Vamos a tener que seguir dando temas del segundo
vamos a tener que tomar el primer examen un poco más largo, pero bueno, estamos tratando de ver cómo lo podemos ordenar de acuerdo a esa fecha que nos pusieron, que es no muy atrás, súper atrás. Sí. ¿Mm? Ok, y no se saben los temas que va a incluir el primer parcial, ¿no? ¿Hasta dónde llegamos? El primer parcial siempre entra hasta toda la parte general, hasta sociedades constituidas en el extranjero. En el caso de ustedes van a entrar personalistas seguro también, pues está muy atrás. Si yo Ok. no hago entrar personalistas y tal vez SRL, después la segunda parte va a ser tan larga que no van a tener tiempo de estudiarlo ustedes. Yo sí de darlo, pues nosotros seguimos dando, pero ustedes no van a tener tiempo de estudiarlo, chicos, lamentablemente. Está muy, pero muy atrás. Fíjense que hay 2 meses de clase antes del primer parcial y entre el primero y el segundo en un mes. Sí, ok. O sea, está muy, pero muy atrás. Pero bueno, vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible a las fechas que nos fijaron. Nosotros no las fijamos a las fechas, chicos. Bueno, ok. Gracias. Bueno, no, por favor, los estoy viendo. Buenas noches, gracias. Gracias.